Diputados de Teneros por aquí, saludamos también a toda la audiencia que se va sumando a este espacio y si os parece empezamos mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando ya directamente a Europa, hablando de aranceles del 50%, quiere desempolvar una ley de 1930 y sobre todo sigue adelante con estos ultimátums, estas amenazas que por un lado le sirven para negociar, pero por otro también le sirven para infundir temor en sus adversarios, sobre todo ahora en Europa. Paco, te quiero preguntar por esto, ¿qué te parece este plan de Donald Trump y sobre todo cómo puede afectar a Europa, que ya de por sí lo tiene muy difícil, ¿no? Sobre todo que se lo digan a Francia y a Alemania? El balance de la guerra de Ucrania para Estados Unidos ha sido acabar sumiendo a Europa en un estado de desconcierto y de debilidad y de decadencia económica, ¿no? Aparte de la decadencia política que caracteriza a nuestros gobiernos. Entonces, parece que este plan de Trump con el incremento de los aranceles hacia Europa, especialmente, se puede calificar como dar la puntilla definitiva a Europa por parte de Estados Unidos. Estados Unidos se ha quitado de encima en los últimos años a un competidor en el concierto económico internacional, como era Europa, como era la Unión Europea. No hay más que ver las cifras de participación de Europa y de Estados Unidos hace un poco más de una década en el conjunto del comercio internacional y lo que hay ahora. Es decir, Europa superaba a Estados Unidos y ahora es al revés, es Estados Unidos el que supera holgadamente a Europa. Lo que está haciendo Trump es, digamos, se podría calificar de una política continuista de lo que ha hecho la anterior administración, que ha sumido a Europa en la decadencia económica. Y bueno, lo de los aranceles va a ser la puntilla definitiva para que Europa acabe siendo la periferia del imperio americano. Estamos en una situación muy precaria además, ya he apuntado algo de eso al principio, porque los gobiernos europeos que se han dedicado durante la última década especialmente a arrodillarse a los designios de Estados Unidos en contradicción flagrante con los intereses nacionales de sus propios países, no están en disposición ahora mismo de plantear una posición de fuerza a la hora de negociar con Estados Unidos el tema de los aranceles. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que las políticas de aranceles son un arma de doble filo, bueno, no soy experto en economía, pero según algunos economistas, las políticas de aranceles también a medio o largo plazo van en detrimento de los propios países importadores que imponen aranceles a los exportadores, porque decae el consumo, la compra y la recaudación también a la larga, ¿eh? Aunque al principio se incremente el ingreso por la parte que corresponde a los impuestos, a las tasas impositivas de los aranceles, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que siguen dando palos de ciego en un proceso irreversible, que es la hegemonía económica de China en el mundo, y no saben muy bien hasta dónde pueden llegar y qué pueden hacer, ¿no? Por el momento, Estados Unidos se ha quitado a un competidor, a su principal competidor comercial hasta ahora en el mundo, que era Europa, y se va a concentrar, evidentemente, en su guerra comercial y económica contra su principal adversario, que es China. No, pues desde luego Donald Trump tiene muy claro lo que hace, tiene muy claro por qué lo hace. Vamos a ver hasta qué punto le sirven estos aranceles, estas amenazas, que de momento sí que le sirven para negociar con México o con Canadá. Ya veremos qué pasa con Europa, Javier. La pregunta es qué puede hacer también Europa para responder, ¿no? Porque estaba hablando Paco de la decadencia económica, pero también en lo que refiere a la política, a la soberanía con respecto a Estados Unidos, pues quizás estemos en un punto crítico, ¿no? No sé hasta qué punto Europa va a poder responder o defenderse de Donald Trump. Si la Unión Europea, Sergio, y los estados de la Unión Europea fuesen naciones soberanas, sabrían cómo responder, es decir, a aranceles contra aranceles, a imposiciones de recorte del comercio, viceversa. Pero ya sabemos que las élites económicas de Estados Unidos, de un país, en esta liga en el mundo se juega entre países soberanos y países que no son soberanos. La Unión Europea y sus naciones no son estados soberanos. Las élites económicas de Estados Unidos, decía, a través del dueto primero demócrata de Biden y ahora con el republicano de Trump, han hecho la guerra hasta el exterminio de un competidor a través de esta guerra por procuración en Ucrania. Hay que agradecer, y lo digo yo, a Trump, agradecer, y lo digo con esa ironía, que muestre el verdadero interés
la verdadera cara de los Estados Unidos y sus élites con respecto a ese interés que tiene por Ucrania, decían que tenían tanto los demócratas como actualmente Trump, diciendo que todos los días muere gente y que están matando a soldados jóvenes y guapos. Debe ser que a los feos que les maten. Hombres jóvenes como mis hijos, en ambos bandos. Se atreve a dar hasta cifras que no ha dado ni el Kremlin de bajas y que, por supuesto, Ucrania también ha negado. La realidad es que sin el continuo apoyo estadounidense, Ucrania probablemente o casi seguro se vería obligada a pedir la paz, que Estados Unidos es el que tiene la llave para que la paz realmente se haga. Y la Unión Europea es que no dispone por sí sola del armamento que Kiev necesita. Lo que estoy viendo estos días y que me gustaría señalar es que desde el lunes ha habido una tríada, un trío de altos funcionarios de Estados Unidos que están por Europa. Estamos hablando de J.D. Vance, el vicepresidente, que se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con la secretaria de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, al margen de la cumbre de inteligencia artificial en París. Esto por una parte. Luego vemos al secretario de Estado Marco Rubio también, y el otro de la tríada es el secretario de Defensa Peter Hegseth, ambos, los tres, en Europa. Hegseth, empiezo con Rubio. El miércoles Rubio tiene conversaciones en París, en ese formato que se creó, formato Weimar Plus, en donde está Francia, Alemania, Polonia, España, Italia, Reino Unido y Ucrania, en apoyo de Kiev. Les va a cantar las 40 y diciendo, si queréis seguir vosotros cargando el fardo y hundiros más. El secretario de Defensa, lo digo esto porque además Rubio ya en enero dijo una declaración que es brutal, por lo clara que es, que era deshonesto afirmar que Ucrania fuese capaz de destruir Rusia en el campo de batalla y volver a la situación anterior a 2014. Por lo tanto, toda esta guerra por procuración que viene desde el 2014, ahora se le dicen a los europeos y a sus líderes comisionistas que ¿para qué os habéis metido aquí? Si era deshonesto afirmar que Ucrania podría vencer a Rusia. Y luego lo que habéis puesto al principio, las declaraciones del jefe del Pentágono, Peter Hegseth, donde no va a haber una recomendación ni por asomo de una candidatura de Ucrania dentro de la OTAN. Por lo tanto, se han quitado a un enemigo comercial, la Unión Europea. La Unión Europea tiene que pagar los platos rotos. Y ahora, el verdadero interés que muestra Trump y que muestra, bueno, me he olvidado decir que aparte Peter Hegseth, también el miércoles, estará en el grupo de contacto de defensa de la OTAN en Bruselas, que estará presidido por primera vez por Estados Unidos, y el jueves a Polonia. Estos tres van a ir acompañados siempre de Kellogg, que es Keith Kellogg, el funcionario que está tramando o está pergeñando el plan de paz. Y el plan de paz, Kellogg va a estar en la Sicherheitskonferenz de Múnich, en la conferencia de seguridad de Múnich, también esta misma semana. Todo esto es para decir que Ucrania lo tiene el presidente Zelensky, bueno, presidente de facto, no de jure. Zelensky lo tiene claro o crudo ante las manifestaciones de toda la administración de Trump 2.0. Porque Trump lo que quiere ahora es, quiero recuperar los costes de la inversión. Y los costes de la inversión para Ucrania son las tierras raras, los recursos naturales, petróleo y gas. Por eso he dicho que, y luego les ha dicho también que y les venderemos todo lo que Estados Unidos requiera que tiene que vender a lo que quede de Ucrania. Esto es, por lo menos, es brutal, pero es claro, es quitar la careta de lo que las distintas administraciones, dueto demócratas-republicanos, hacen en defensa del pueblo y de la ciudadanía ucraniana. Y su presidente de facto, pues no sé cómo va a sobrevivir para presentarse a unas nuevas elecciones. Por eso yo creo, cerrando el tema, yo creo que hasta el mes, lo dije la semana pasada, hasta por lo menos el mes de abril, no se va a plantear, se está iniciando, pero no se va a plantear de serio cuál es este plan que Kellogg y Putin, si es que lo acepta, y qué condiciones pondrá Putin después de estos 3 años de guerra en abierto y muchos más, si contamos desde 2014.
Bueno, pues pendientes de este plan de Trump, se decía que se podrían filtrar o se podrían publicar algunos detalles en esta conferencia de seguridad de Múnich, luego Kellogg negaba esta cuestión. El viernes empezaremos a salir de dudas. Zelensky, por cierto, va a negociar en los próximos minutos con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con Scott Bessent, precisamente sobre estas tierras raras. Enseguida miramos a lo que pasa en Ucrania, pero antes, Juan Antonio, te quiero preguntar esto mismo. ¿Qué te parecen estos planes de Trump, estas amenazas de aranceles que parece que sobre todo van a afectar a Europa? Bueno, vamos a ver. Lo primero, yo creo que debemos intentar centrarnos en los hechos y eludir las declaraciones y sobre todo lo que publica la prensa occidental. Es decir, llevan 3 años mintiéndonos, después de las 3 décadas anteriores, y van a seguir mintiéndonos. No pueden hacer otra cosa que mentir. Es lo único que saben hacer. Es decir, y vamos a los hechos. ¿Los hechos qué es? Trump amenaza con unos aranceles hasta el 50% a los productos europeos. Esto, evidentemente, lo puede hacer porque la balanza comercial favorece a Europa, sin duda alguna. Por lo cual, en un principio y a corto plazo le beneficia. El corto plazo que necesita para que muchas de esas industrias, capitales e incluso cerebros europeos se vayan a Estados Unidos, donde van a poder sobrevivir mucho mejor. Con lo cual es un palo a Europa. A una Europa que, junto con Ucrania, está ya derrotada. Es que solo hay que ver, lo ha dicho bien Javier con las visitas de los altos funcionarios norteamericanos, solo hay que ver bien que poco a poco van soltando, punto por punto, lo que van a cederle a Rusia en una posible negociación que no va a ser pronto, y esto ya lo he repetido varias veces aquí mismo, no va a ser pronto porque se tienen que cumplir una serie de condiciones. Entonces, bueno, pues como eso va a llevar su tiempo, ¿cuál es la forma de ir ganando terreno en esa posición? Bueno, pues intercambio espías, abro un buen ambiente con eso, es decir, bueno, pues liberamos a unos, a otros, vamos aceptando que no es realista que se vaya a recuperar la frontera de 2014, que eso simplemente es aceptar una realidad. No es realista que Ucrania vaya a entrar en la OTAN, no es realista que vaya a haber tropas europeas en Ucrania. Es decir, de alguna forma es poco a poco ir cediendo a las condiciones que Putin pone sobre la mesa y que dieron lugar a la operación militar. Pero además Estados Unidos quiere hacer otra cosa, y es recuperar de alguna forma el dinero invertido en una guerra que ya no le interesa. Ya no le interesa. Y por tanto, ¿cómo lo puede recuperar? Pues de alguna forma llevándose de Ucrania aquello que tenga valor y que pueda compensar la inversión. Inversión que no solamente es del Estado norteamericano, sino también son de algunos de sus fondos de inversión y grandes empresas. Con lo cual, bueno, pues ahí está el tema de las tierras raras, del petróleo, del gas, posiblemente del grano y quizás alguna cosa más. Es decir, y que Europa siga con el tema si quiere y, por supuesto, pagándolo ella, incluida la reconstrucción calculada por algunos como unos 450.000 millones de euros. Yo simplemente por decir, por apoyar alguna de las declaraciones que han hecho estos funcionarios, que alguna ha comentado mis colegas, el asesor seguridad nacional de Trump, Michelle Waltz, el pasado domingo, palabras textuales. Y creo que un principio subyacente aquí es que los europeos tienen que hacerse cargo de este conflicto en el futuro. El presidente Trump va a ponerle fin y, en términos de garantía de seguridad, esto va a recaer directamente sobre los europeos, incluido el futuro de la ayuda estadounidense a Ucrania. Necesitamos absorber estos costos y esto implicará una asociación con los ucranianos en términos de sus tierras raras, sus recursos naturales y su petróleo y gas, y también la compra de los nuestros. Total, escenario final. Los europeos van a pagar. Mientras se van desindustrializando, van a pagar. Ucrania va a quedar la parte bajo control ruso incorporada a Rusia. La parte no incorporada a Rusia con una especie de protectorado económico donde los norteamericanos simplemente van a explotar los recursos. Y con eso van a cobrar. Y todo también, ¿por qué? Pues porque efectivamente, si Estados Unidos ya no tiene interés en esta guerra, es porque tiene que acometer, si quiere mantener su hegemonía, tiene que acometer la competencia con China. Y para eso necesita reindustrializarse, necesita capitales, necesita cerebros, necesita tener controlado
a sus patios traseros y necesita, evidentemente, de alguna manera, bajar la tensión con Rusia, porque no puede hacer frente, no puede acometer 2 frentes o 3 si contamos el Oriente Próximo, o 4 si contamos África, o 5 si contamos el Ártico, toda la vez. Así que, bueno, pues lo lamentable de esto, decía Javier Martínez que, bueno, pues había que agradecerle a Trump que por lo menos se caigan las máscaras, ¿no? Lo lamentable de esto es que lo veíamos venir desde hace 3 años y en este canal y en muchos otros sitios lo hemos estado repitiendo, mientras, bueno, pues otros medios, la prensa corporativa y demás, nos seguían mintiendo y mintiendo y mintiendo, pero éramos nosotros los que lanzábamos bulos, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes la realidad.